Apocalipsis capítulo 1. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Lo tenemos todos? Entonces damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Señor, bendiga su palabra, hermano. Pueden sentarse. No deje de bendecir al Señor. No se distraiga con nada. Ya no se levante de su sitio. No tiene por qué hacerlo ya. Es hora de atender a la palabra de Dios, ¿no? Igual los amigos, hermanos que están en sintonía con nosotros, también igual. Atención a la palabra, porque esta es la que alimenta nuestras almas. Gloria a Jesucristo. Bien, claramente el versículo nos revela quiénes son los ángeles de las 7 iglesias y quiénes representan los candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Bendito el nombre del Señor. De hecho, la palabra ángel o el nombre ángel, como se da en la Biblia, ese ser espiritual de Dios, significa mensajero. Uno que da un mensaje, uno que lleva un mensaje, uno que obedece a su Señor y hace como el Señor quiere. Por eso es que el Señor compara a los pastores como ángeles, no porque sean esplendorosos, no porque sean especiales, sino simple y llanamente porque somos mensajeros. Un pastor es un mensajero, es el que recibe de Dios y transmite ese mensaje, esa voluntad divina a la iglesia. Y en ese sentido de mensajero es que es comparado el pastor con los ángeles. Bendito sea el Señor. Y los candeleros de oro, que de hecho estos candeleros o candelabros, que eran los que alumbraban dentro del templo y que están siempre encendidos, amén, como luz para el mundo, pues representan a las iglesias en sus diferentes periodos, porque cuando está en plural, cuando habla de iglesias, no es que hayan varias iglesias, hay solamente una, la que fundara nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Pero cuando habla en plural, está mencionando los periodos de la iglesia. Es decir, la iglesia en las diferentes etapas de la historia, en los diferentes tiempos de la humanidad. Por eso es el plural, las iglesias, los candelabros, los candeleros, que siempre tienen que alumbrar como la iglesia tiene que alumbrar, porque la iglesia es la luz de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces comenzamos a analizar de las 7 iglesias que el Señor escogió como una representación de lo que iba a ocurrir con la iglesia en los diferentes periodos de la historia. Porque en el Asia Menor, todas estas iglesias son del Asia Menor. Estas que están aquí como Éfeso, Pérgamo, ¿verdad? Esmirna, Tiatira, todos pertenecían al Asia Menor, fundadas por el gran apóstol Pablo. Pero habían otras. Habían los de Tesalónica, habían los de Colosa. Pero Dios escoge estas 7 que están aquí mencionadas y a quien va dirigida el mensaje. Las escoge porque
de manera extraordinaria, cada una de estas iglesias representaba el periodo de tiempo en que la iglesia ha venido desde que fue fundada hasta los días de hoy. Y en términos generales y sencillos vamos a tratar de comprender esta historia. Vamos a analizar cómo empezó la iglesia y cómo es la iglesia hasta los días de hoy. La misma iglesia que el Señor siempre ha tenido. Tenemos que destacar que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando en sus dos formas. En su forma de una iglesia oyente, amén, y la otra practicante, porque siempre ha sido así. La iglesia ha tenido una combinación, ¿no? Una combinación de la iglesia como oyente, como una iglesia que está allí profesante, que profesa ser de Cristo, pero que no practica. Entonces, en esta historia vamos a encontrar cómo nuestro Señor Jesucristo le habla a cada uno de estos dos grupos, tanto a la iglesia profesante como a la iglesia practicante. Gloria a Dios. La iglesia practicante es aquella que ama a su Señor. Es aquella que practica todas las ordenanzas que vienen de Dios. El otro día, enseñando la palabra, explicaba yo que cuando la Biblia dice guardar su palabra, está hablando en tiempo presente siempre, porque no se refiere a guardar mandamientos y ordenanzas como muchos atribuyen. Dice, a veces hay que guardar la palabra, hay que guardar los mandamientos. Pero eso sería como guardar la ley, cuando la Biblia más bien dice que el Señor pondrá sus leyes y sus mandamientos en nuestros corazones. Entonces, no se trata de guardar la ley, sino se trata de obedecer a las ordenanzas presentes. Por ejemplo, nosotros, la congregación del refugio, que somos una pequeña parte de la iglesia, pero que conformamos la iglesia. Nosotros, por ejemplo, estamos en este tiempo y nos corresponde obedecer. ¿Obedecer qué cosa? Obedecer todas las ordenanzas que se nos da a nosotros en este tiempo, que se nos otorga a nosotros para poder ejercer la voluntad de Dios en este tiempo. Nosotros no es que vamos a irnos al tiempo pasado a guardar la palabra, los mandamientos, sino a obedecer los mandamientos que en este momento Dios a través de su palabra nos da para que nosotros prediquemos su palabra, para que nosotros vivamos en santidad, para que nosotros obedezcamos de acuerdo a las circunstancias que nos ha tocado vivir. Entonces ahí donde tenemos que obedecer, ¿no? Y cada congregación, cada iglesia que existe en diferentes puntos de la localidad tienen su propia dirección divina. A pesar de que todos somos de Cristo, pero cada uno tiene su enfoque, como lo tenían estas 7 iglesias. Porque Éfeso no era igual que Esmirna, ni Esmirna era igual que Pérgamo. Eran diferentes tanto en circunstancia, como en cultura, como en objetivo, como en idiosincrasia, etcétera, etcétera. No es lo mismo una iglesia cristiana en el Perú que una iglesia cristiana en el Japón. Son circunstancias diferentes porque la idiosincrasia, el estilo de vida, la forma de pensar de cada uno de ellos deriva o son diferentes el uno con el otro. Nosotros somos sudamericanos, tenemos una mentalidad sudamericana, mientras que los asiáticos tienen una mentalidad como asiáticos. Sin embargo, tanto en el Asia como en Sudamérica, de la misma forma Dios trata y da ordenanzas y va guiando a su iglesia, no importando las idiosincrasias que tengan. Dios toma
en favor todas esas cosas para que la iglesia pueda desarrollarse. Por eso es que hay en los pastores ciertas ordenanzas, ciertas formas de culto, ciertos días de culto, porque así entienden que la iglesia ahí debe ser. Por ejemplo, hay países donde no se da la escuela dominical en su gran mayoría, porque la gente en la escuela dominical tienen ciertos quehaceres o ciertas cosas y lo dan más bien en la noche. El culto central es en la noche, es como que la escuela dominical se traslada a la noche. Gloria a Dios. Mientras que en otras partes del mundo se hace en la mañana. Entonces, esa forma de gobierno dentro de la iglesia, esa forma de trabajo, es algo que Dios permite. Y a través de eso Dios dirige, Dios da ordenanzas, Dios va guiando a la congregación. Por eso que los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, están siempre en el presente, no en el pasado, sino en el presente. En el pasado tenemos las bases fundamentales, como dijo Pablo, ¿no? Yo sembré, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y también dice, yo puse el fundamento como perito arquitecto y otro sobreedifica encima. Gloria al Señor. Hay un fundamento del cual es inconmovible. La doctrina cristiana está como fundamento. Pero en la práctica, ante las circunstancias presentes de nuestra era, pues cada congregación tiene una dirección de Dios, de acuerdo a sus circunstancias. Por ejemplo, hay países donde hay persecución a los cristianos. Entonces los cristianos no pueden actuar como actuamos nosotros, con esa libertad. Ellos tienen que estar escondidos, ellos tienen que hacer un culto muy reservado, muy secreto. Ellos tienen que trabajar de alguna forma muy diferente a nosotros. Y es en esas circunstancias en que Dios comienza a darles ordenanzas y dirección para que ellos actúen en base a sus circunstancias presentes. Y ellos tienen que guardar la palabra presente de ese momento. ¿Entienden eso, hermano? Ojalá me hayan podido entender. Ahora, nosotros empezamos considerando aquí el inicio de la iglesia, bendito el Señor, con la iglesia de Éfeso, porque dice el capítulo 2, y quiero que todos estén presentes con sus Biblias. En el capítulo 2 se habla del mensaje a Éfeso, bendito el nombre del Señor. Éfeso empieza en el año 100. En el año 100 de la era cristiana empieza la iglesia que se le llama la iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia que aparece, ¿no? La primera obra del Señor como iglesia ya, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Éfeso significa su nombre deseable, porque Éfeso fue una iglesia deseable para Dios. Dios se agradó de la iglesia de Éfeso en sus inicios, porque en sus inicios esta iglesia era dirigida por los apóstoles. Los apóstoles fueron los fundadores, los apóstoles eran los que adoctrinaban, los apóstoles eran los que observaban deficiencias, corregían esas deficiencias, los apóstoles eran los que ministraban. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos que todos ellos tenían todas las cosas en común y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Bendito el Señor. Era una iglesia de poder, era una iglesia que oraba, era una iglesia que ayunaba, era una iglesia que estaba en la santidad que Dios demandaba. Una iglesia celosa de las cosas de Dios. Era una iglesia, hermano, piadosa. Una iglesia llena de la presencia del Señor. Pero lamentablemente los apóstoles comenzaron a morir. Los fundadores, los que pusieron esos cimientos de la cristiandad, de esa doctrina cristiana, comenzaron a morir. En la persecución
murieron, unos crucificados de cabeza como Pedro, la mayoría fue decapitada y Juan fue desterrado a la isla llamada Patmos y todos ellos murieron. Y en esas circunstancias de muerte de los apóstoles, parece como que la iglesia, aunque mantenían su estilo, su búsqueda, ellos comenzaron a entrar a una serie de divergencias, de problemas entre ellos, como lo podemos ver en las cartas de Pablo, escribiendo por ejemplo a los Corintios, donde uno decía: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y esto hacía que se veía una división dentro de las iglesias. Empezaron estas divisiones estando presentes los apóstoles. Cuando ellos murieron se agravó la situación. Ya no estaban esos apóstoles a quien ellos daban fe, sino que estaban los pastores a quien ellos comenzaron a menospreciar y comenzaron a verlos como hombres no a la altura de los apóstoles. Y es triste cuando una congregación no reconoce a sus pastores, porque los ven tal vez insignificantes al lado de otros. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos comenzaron a tener este tipo de condición y se les fue apagando el amor. Y aunque mantenían el ritualismo, mantenían la condición de orar, de ayunar, de vigilar, de estar presentes en las reuniones, a pesar de todo eso, ellos perdieron el amor al Señor. Y al perder el amor al Señor, se volvieron solamente cáscara. Ya no estaba ese contenido que Dios amaba, esa esencia que Dios amaba en el corazón de ellos. Que cuando Dios los veía, Dios veía en ellos pureza, Dios veía en ellos un corazón sano, un corazón que amaba a Dios, un corazón que amaba a la iglesia, que amaba la obra, que amaba las almas perdidas. Eso había desaparecido del corazón de ellos y se habían convertido solamente en religiosos. Por eso dice el versículo 4, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el verso 2 en adelante dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esto era en la época de los apóstoles, cuando los apóstoles estaban vivos, y cómo salían ellos y predicaban, y aún los diáconos estaban llenos del Espíritu Santo. Pero al morir los apóstoles se fueron apagando y llegó entonces el momento más crítico de su etapa como iglesia. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Has perdido tu amor en Cristo. Y si has perdido el amor a Cristo, todo lo que tú hagas, todo el esfuerzo que realices, todo el trajín que tengas, todo el desvelo que tú tengas, todo el esfuerzo que tú puedas realizar en bienestar de la iglesia, todo lo que tú puedas contribuir en favor de la iglesia, de nada te vale, de nada te sirve. Como dice 1 Corintios 13, ¿no? Que aunque yo diere mi cuerpo, dice, en sacrificio vivo a ser quemado y no tengo amor, de nada me vale. Entonces, el perder el amor al Señor, hermano, es una de las condiciones más letales que puede haber en un creyente. Un creyente puede pasar lo que sea, pero no puede perder su amor a Dios. No le puede perder el amor a Cristo. Tiene que mantener encendido esa pasión, esa llama, gloria a Dios, que le hace estar presente ante su Creador y dispuesto a todo. Ese amor lo perdió la primera iglesia en sus etapas finales. Y ahí quedó como una iglesia a quien el Señor reclama: has perdido tu primer amor, arrepiéntete, le dice, ¿no?
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una iglesia sin el candelero, que es la luz, que es el fuego de Dios, es una iglesia muerta. Es una iglesia vacía. Es una iglesia que no tiene sentido. Por eso el Señor le advierte: si tú no te arrepientes, si tú no analizas de dónde has caído, por qué has perdido tu primer amor, yo vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar. Yo quitaré ese fuego del Espíritu que en un tiempo ardió en ti, lo quitaré para siempre. Y serás entonces puro cascarón. Serás entonces un creyente sin vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ante esta situación, ante esta condición que tenía la iglesia al morir los apóstoles, ya en las finales, empieza una gran persecución. Dios permite una persecución terrible, porque, amado hermano, Dios sabe, Dios conoce que muchas veces la única forma de que una iglesia, la cual representa la congregación, pueda volver a ser espiritual es a través de la prueba, es a través de las cosas adversas. Cuando nosotros no tenemos una prueba grande, cuando nosotros no tenemos una adversidad terrible, nosotros estamos como anonadados, estamos como lentos, estamos como que no vemos. Nos engañamos a nosotros mismos y no buscamos esa espiritualidad, ese nivel de espiritualidad que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y por eso Dios permite las pruebas, permite situaciones, porque Dios quiere verte encendido en el fuego del Señor. Quiere verte con tu primer amor lleno de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí es donde aparece la iglesia de Esmirna. Esmirna es la iglesia perseguida. Bendito el nombre del Señor. La palabra Esmirna significa mirra. La mirra era un líquido extraído del árbol que era amargo, muy amarga, ¿no? Y Esmirna, que significa mirra, representa precisamente esa amargura que atravesó la iglesia en su etapa, a causa de que había perdido su primer amor. Dios permitió entonces una persecución tremenda, terrible, y fue algo, hermano, que muchos murieron. Esta iglesia de Esmirna, hermano, en su plaza pública mataban a cientos de cristianos. Los mataban, los torturaban, mataban a los pastores. En esta iglesia fue que murió Policarpo. Según la historia de la iglesia, de acuerdo a los historiadores, en esta iglesia de Esmirna existía un hombre de Dios llamado Policarpo. Era como especie de un apóstol. Y a este hombre lo mataron en la plaza pública. Y a este hombre le dijeron: niega a Cristo y te salvamos. Y él dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo negar a mi Señor y a mi Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Es que este era un hombre íntegro. Este era un hombre de convicciones. Este no era un creyente que estaba en la iglesia con el afán de obtener cosas materiales, con ideas materialistas. Él no estaba en la iglesia del Señor con propósitos carnales humanos. Este era un hombre de Dios. Era un hombre que le servía. Era un hombre preocupado por la iglesia. Era un hombre que dirigía la iglesia. Era un hombre que predicaba, enseñaba. Pero lo tomaron preso y lo quemaron vivo. Y según los historiadores dice que mientras lo quemaban, él establecía una oración a Dios y le decía: te doy gracias
por haberme tenido por digno de ser un mártir en favor tuyo. Y de esa manera murió. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Esmirna tuvo una persecución terrible. Esta iglesia escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. De esa manera se le presenta el Señor. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que estuve muerto y vivió. Es decir, no creas que lo que tú estás pasando, las muertes que estás recibiendo, de ver a los pastores, a los creyentes morir, quiero decirte que yo estuve muerto primero. Yo morí, yo me sacrifiqué primero. Pero así como yo morí y me sacrifiqué, yo resucité. Yo soy el que estuve muerto y vivió. Yo me levanté de entre los muertos. Y ustedes, no importa las muertes que puedan tener por mi causa o por mi nombre, ustedes también resucitarán. Ustedes también se levantarán, así como yo me levanté de entre los muertos. ¡Gloria a Dios! El Cristo maravilloso se le aparece dándole fortaleza a esta iglesia de Esmirna. Una iglesia que ahora comenzó a profundizarse en Dios, a clamar, a llorar. Allí estaban, hermanos, por horas tirados de rodillas, suplicando a Dios misericordia, suplicando a Dios que tenga compasión, suplicando a Dios que cesen las muertes. Pero ahí estaba la prueba, ahí estaba la persecución y no lo podían evitar. Pero la iglesia de Esmirna se purificó. La iglesia de Esmirna pudo entrar a esa condición que Dios quería. Había mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucha fortaleza. Verso 10. No temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¡Gloria a Dios! No temas en nada. Una vez me tocó ministrarle a un hermano que tenía cáncer, joven, su esposa joven, sus hijitos pequeños. El médico lo desahució, el médico ya no lo quería tener ni en el hospital, lo mandó a su casa. Yo llegué, yo lo vi, y cuando yo lo miré a los ojos, lo primero que le dije: no temas, hermano, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que pueda pasar. Dios tiene poder para levantarte, pero si Dios te quiere llevar, no tengas miedo. No temas. Dios tiene el control de todo. Las palabras del Señor ante la prueba, ante las dificultades de su pueblo, ante la angustia y el dolor de su iglesia, su palabra de fortaleza y de consuelo es: no temas. No temas. He aquí el diablo echará a la cárcel a muchos de ustedes por 10 días. Que 10 días no representan 10 días cronológicos, sino pueden ser años. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero el Señor le dice: no temas. No temas. Porque cuando el Señor le dice no temas, es porque el Señor le dice: tú ya estás bien espiritualmente. Tú ya estás apto ante mis ojos. Tú estás cercano a mí. Estás en el nivel que yo quería que tú estuvieras. Y por lo tanto ya no tienes nada de qué temer, porque yo estoy contigo. Hubieras tenido temor cuando estabas mal, cuando estabas decaído, cuando habías perdido tu primer amor, cuando estabas allí como un creyente mediocre. Pero ahora que estás a la altura espiritual, ahora que lloras, que clamas, ahora que te has arrepentido, ahora que estás cercano a mí, no temas. No temas, iglesia, no temas, congregación. Yo estoy contigo. Aunque
el diablo mate a los hermanos, aunque el diablo haga lo que haga, tú no temas, tú sigue adelante, tú sigue conmigo, sigue buscándome, sigue agarrado de mí. Ten tus fuerzas en mí, yo soy tu esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Esta iglesia comenzó en el año 313 de la era cristiana. Y durante esos años de angustia y de dolor, fue una iglesia fiel. Por eso dice el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna fue una iglesia que se llenó de Dios. Pero desde el año 313 al 1590, esta iglesia que estaba llena de Dios, aunque perseguida, tuvo como una especie de refrigerio, de respuesta de Dios, porque en esas persecuciones donde ellos estaban en las catacumbas, bajo tierra, con el peligro de ser traicionado por alguien o de ser señalado por alguien para morir, llegó un momento, un emperador en Roma llamado Constantino. Y Constantino tuvo una visión, según relata la historia de este hombre. Él tuvo una visión y él vio en el cielo una cruz. Él estaba en guerra con sus enemigos. Y él vio en el cielo una cruz y unas palabras escritas en oro que decían: con este símbolo vencerás. Y él consideró que ese era el símbolo de los cristianos. Y entonces él levanta un edicto en el cual él quita la persecución a los cristianos y la autoriza como la religión oficial de todo el reino. Ellos adoraban a sus dioses paganos. Ellos tenían al águila. El águila para los romanos era su dios principal, aparte de otros dioses que adoraban, pero el águila era su dios principal, era su símbolo. Por eso en las guerras ellos siempre estaban en sus lanzas como un baluarte, un águila, y eso lo protegían a capa y espada. Pero ahora Constantino levanta un decreto y él dice: se acabó la persecución para los cristianos, porque ahora los cristianos es reconocido que tienen al verdadero Dios y por lo tanto ellos van a ser la iglesia principal. Bendito el Señor. Autorizo que la religión oficial del imperio es el Dios de los cristianos, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Eso dijo Constantino. Y entonces aparece la iglesia de Pérgamo. Desde el 313 al 1590, o al 590, perdón, aparece la iglesia de Pérgamo. Y el Señor le dice a esta iglesia que ahora está bajo la opulencia, porque imagínense ustedes, de las catacumbas al trono real, al palacio real, de la incomodidad, el hambre y el sufrimiento, a los más sabrosos manjares y a las ropas más espléndidas. El diablo nunca ha podido derrotar a un cristiano en necesidad, pero sí ha podido derrotar fácilmente a uno que está en opulencia. Siempre ha sido así en la historia, porque cuando estamos en opulencia, cuando estamos bien, y no estoy diciendo que sea pecado estar en opulencia, no vaya a confundir, me refiero a la estabilidad espiritual.
Cuando una persona está en riqueza, cuando una persona está bien económicamente y todo le sale bien y tiene buena casa y tiene buena comida y viaja para acá y viaja para allá y la familia viste bien, están en los mejores colegios, en las mejores universidades y fiesta por aquí, fiesta por allá, los cumpleaños son a todo dar. Cuando dentro de la vida cristiana nosotros tenemos esa vida tan placentera, es como que el enemigo se aprovecha y nos adormece. Nos acostumbra a esa vida sin problemas. Nos acostumbra a estar siempre en lo mejor. Y entonces nosotros pensamos que somos personas muy bendecidas. Y de hecho, para que usted tenga lo que tiene, porque ha sido bendecido. Pero el peligro es la vida espiritual. Es más fácil para el enemigo destruir a un cristiano en la opulencia, en lo mejor, cuando las cosas van bien, que cuando no tiene nada. Cuando no tiene nada, ese creyente está de rodillas llorando día y noche. Ese creyente está en una búsqueda del Señor, tratando de que el Señor resuelva sus conflictos, sus problemas, sus necesidades. Y ahí está ese creyente buscando a Dios, y en medio de su necesidad, ese creyente no falta a los cultos, ese creyente no falta en las oraciones, ese creyente está presente. Pero cuando ese creyente sale, el Señor lo saca de esa condición y lo coloca en una condición placentera. Llega un momento en que ya los cultos no son tan importantes para ese creyente. Antes se levantaba en las madrugadas, se tiraba de rodillas, lloraba. Ahora ya no. Ahora ya eso va pasando en segundo plano. Es como que lo va dejando y se va alejando. Antes en sus necesidades leía la palabra, buscaba a Dios, pero ahora ya no. Ahora ya está en otras cosas. No está interesado ya en la palabra de Dios. Y esto hace que ese creyente se entibie, esto hace que ese creyente se enfríe. Y poco a poco va perdiendo su valor espiritual. Y llega un momento en que es un creyente más de la congregación. Un creyente con métodos y pensamientos humanos. Quiere que en la iglesia todo se resuelva como resuelve la gente en el mundo, ¿no? Porque debemos tener una administración de tal manera, porque debemos de poner gente de esta forma, porque así es como se dirige en el mundo, así es como se hacen, ¿verdad?, las cosas. Y comienza a usar las fórmulas terrenales, humanas, para trasladarlas a la iglesia y que la iglesia sea como una empresa, como algo que tiene que avanzar conforme a las formas del mundo. La iglesia nunca avanzará así. La iglesia avanza cuando está llena del Espíritu Santo. La iglesia avanza por dirección de Dios. La iglesia avanza por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de ese sentir del Espíritu, por medio de ese fuego que te hace ver las cosas más allá de lo normal. La iglesia es una iglesia, hermano, que está dirigida por Dios, no por el hombre ni por el sistema humano. La iglesia no aspira a cosas materiales, la iglesia aspira a cosas celestiales. Nuestro Señor Jesucristo nunca vino a ofrecernos dinero, ni vino a ofrecernos comodidades. Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos bendecidos espiritualmente. San Pablo dijo: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, sino donde está Cristo sentado a la diestra del Señor el Padre. Pero hoy nosotros, los seres humanos, hemos establecido la iglesia porque como las cosas han ido bien, han mejorado, la iglesia ya no tiene esa persecución. La iglesia ya no están matando a ningún cristiano. Ahora la iglesia más bien tenemos voz y voto dentro de los diputados, dentro de los congresistas. Ahora la iglesia tiene capacidades para actuar porque muchos de ellos son profesionales y utilizan su capacidad profesional para ayudar a la iglesia. Y han perdido el sentido espiritual. Bendito sea el Señor.
Entonces, ante esa comodidad, ante esa vida placentera, el enemigo opaca, el enemigo te enfría, el enemigo te aleja. Y tus excusas baratas de siempre: no he podido ir por el niño, no he podido ir por mi trabajo, no he podido ir por mi esposo, no he podido ir, hermano, porque me dio gripe, no he podido ir por esto y por... O sea, comienzas a tener un montón de excusas por el cual no puedes venir a adorar a Dios, no puedes venir a buscar a Dios. Si tu niño está enfermo, tráelo para orar por él y que se sane. Si tú estás enfermo, ven para que Dios te sane. Si tú te sientes decaído, si te sientes atolondrado por tanto trabajo, ven a buscar el respiro, porque el Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Que cada uno de ustedes sepa que lo que tiene no es porque usted sea muy hábil, es porque Dios te lo ha dado, es porque Dios te lo ha concedido. Pero Dios te dice a ti y a mí: dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. No descuides lo que es de Dios. Esta iglesia de Pérgamo salió de las catacumbas y entró entonces a la opulencia. Era la religión oficial. Allí se establecieron. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Parece que se opuso a ciertas normas del gobierno. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miren ustedes lo peligroso de la vida placentera en el cristiano. Esta congregación, esta iglesia, que estuvo por años, hermano, en una condición extraordinaria a causa de la persecución, ahora se fue apagando. No es que salieron de las catacumbas y se apagaron, no, eso tuvo un proceso de años. Porque si usted está bien espiritualmente, usted no se apaga de la noche a la mañana. Ese es un proceso de años. Pero al pasar los años, esta iglesia, que ahora era parte, ¿no?, de toda esa condición magnífica del imperio, comenzó a ser arrastrada a las formas de ellos. Y miren hasta dónde llegó. Llegó a ser parte del culto idolátrico, de la idolatría. ¿Cómo pudo esta iglesia llegar a la idolatría? Bien, dos razones. Una, la que ya mencioné: los placeres, las grandezas van apagando, van enfriando, y nos gusta el placer. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gustan los manjares? ¿A quién no le gusta pasear? ¿A quién no le gusta viajar? ¿A quién no le gusta vestir bien? ¿A quién no le? Todo el mundo le gusta. El problema es que se le va perdiendo el gusto a lo espiritual. Y dos, por ser la religión del imperio, todos esos hombres paganos, todos esos hombres entregados a la idolatría, al pecado, a la fornicación, a la borrachera y a todo tipo de desbande, se hicieron cristianos. Porque como el emperador decía que era cristiano y la iglesia oficial, la religión oficial era el cristianismo, pues todos ellos se apegaron por conveniencias políticas, por conveniencias materiales, por recibir favores, porque los cristianos estaban siendo favorecidos. Pues yo también soy cristiano, yo también, y todo el mundo se hizo cristiano. Pero no eran cristianos.
eran mundanos. Si nosotros fuéramos multimillonarios aquí y nosotros comenzáramos a ofrecer todos los días víveres, ropa y una serie de bonos para que usted se vaya a Metro, a cualquier tienda de esas principales y pueda comprar hasta 5,000 soles, y aquí se está regalando, tendríamos una cola de 15, 20, 30 cuadras de gente. Y todos ellos vendrían no porque son cristianos. Usted es cristiano, sí, yo soy cristiano evangélico. Todos son evangélicos. Pero no es el amor al chancho, sino a los chicharrones, a lo que se le da, a lo que se le ofrece. Todavía aún dentro de la congregación y de todas las congregaciones hay creyentes que cuando no reciben nada, cuando no se les da nada, cuando no se les favorece nada, se van. No, dice, a mí nunca me favorecen, a mí esto, que a mí lo otro. Yo le pedí que no tenía, que no sé cuánto, y nadie me ayudó. Y creen que la iglesia es una beneficencia. Mucha gente viene inconversa, vienen con sus hijitos, vienen con su mujer, todos descuajeringados. Dicen, pastor, por favor ayúdeme, quiero viajar a tal lugar, quiero irme a tal sitio, no tengo para comer, mis hijos tienen hambre. Y ellos creen que nosotros tenemos la obligación de sostenerlos, de darle. Yo puedo darle. Si yo tengo, le doy. Si mi corazón me nace hacerlo, lo hago. Pero ese no es el deber de la iglesia, ni es la función de la iglesia. Eso fue lo que quiso implantar Judas Iscariote. Si hubiera vendido este perfume y se hubiera repartido a los pobres, tendríamos una cola de pobres y ahí hubiéramos solucionado su problema de hambre. Pero Cristo les dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Le está diciendo, tú no vas a solucionar el problema de los pobres con comida. Yo soy el que soluciona el problema de los pobres. Cuando un pobre viene, cuando un desventurado viene, cuando un desventurado se arrepiente y me busca, yo cambio su vida, yo lo levanto, yo le doy una nueva vida, lo formo en una nueva criatura, bendigo su hogar, bendigo su familia, los saco de esa miseria en que el diablo los puso. No acabarían los testimonios de gente que vino desbaratada al cristianismo, que vino a Cristo humillado y arrepentido y que Dios no lo haya levantado. Es así como se soluciona el problema. No es con ropa, ni con comida, ni con plata. Es con la obra redentora de Cristo. Esta gente se involucró con toda esa sarta de cristianos mentirosos que comenzaron a contaminar. Por eso dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Hay un montón de creyentes que se han convertido a los mundanos, se han convertido a los amigos mundanos. Tienen más amigos mundanos que cristianos, tienen más socios mundanos que cristianos. Tienen más fiestas mundanas que cristianas. Ellos, es su mundo. Se han convertido a los mundanos, en vez de que los mundanos se conviertan a ellos. ¿Y esto qué ha generado? Que todas esas formas, que toda esa condición, que toda esa manera de ser, de pensar y de vivir de los mundanos, ha pasado también a ellos. Y ellos tienen ahora en su boca hasta las groserías de los mundanos. Cada vez que tienen un problema lanzan un ajo, una cebolla. Mandan a la M a cualquiera en algún momento. Nadie los ve, pero Dios sí los ve. Y Dios también los escucha. Y la Biblia dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, dice la palabra de Dios. Y Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga al mismo tiempo. Eso habla de que hay mundanalidad, de que hay pecado, de que hay una condición mala. Toda persona creyente de años que lance groserías, sea en su casa cuando está solo o delante de los amigos, de lo quien sea que sean mundanos, ese hombre está tan perdido como ellos.
Ese hombre no es de Cristo, esa mujer no es de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nuestras palabras, hermanos, son palabras sazonadas con sal. El salmista dijo que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nuestras palabras tienen que ser útiles para edificar. Por lo tanto, toda esta gente contagió su forma de vida de tal manera que hasta su culto idolátrico afectó a la vida de muchos creyentes que en un tiempo fueron verdaderos y fueron arrastrados. Hace poco me he ido enterando de algunos creyentes que yo conocí hace años atrás, cuando estábamos en otro lugar, que hoy son mormones. Yo digo, no puede ser. Él era un creyente fiel. Es un creyente, yo lo conocí. Ahora es mormón. Pero ¿cómo puede pasar eso? Creyentes que están en diferentes religiones raras. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo llegó eso a su corazón cuando fueron fieles? Algunos fueron hasta bautizados con el Espíritu Santo. Hoy no están. Hoy están con otras filosofías, con otras religiones. Así les pasó a ellos, a esta iglesia de Pérgamo. Constantino trajo, amado hermano, toda esta abundancia, todo este bienestar, y el bienestar los perjudicó terriblemente. ¿Acaso no ha visto usted a los creyentes que estaban sin trabajo, como lloraban, clamaban: pastor, ore por mí, que Dios me dé un trabajo? Tengo necesidades, tengo mis hijos, tengo mi familia. Hemos orado y Dios le ha dado un buen trabajo. ¿Y qué ha pasado? Ahora el trabajo los absorbe. Y todo es trabajo. Nada hay de Dios. Por eso, la abundancia, la comodidad, el ser satisfecho en nuestras necesidades físicas, humanas, terrenales, económicas, etcétera, cuando no estamos bien cimentados y bien parados espiritualmente, somos presa fácil. Decaemos. Son pocos los que se mantienen firmes. Son pocos los que sacan fuerza de debilidad. Son pocos los que resisten. Y a pesar de la bendición, aquí están, buscando al Señor. Son pocos. Por eso dice la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿No? Toda esa práctica de fornicación, porque las iglesias paganas, sus rituales eran con fornicación. Ellos tenían prostitutas estratégicamente colocadas dentro de sus templos paganos. Y una de las prácticas rituales era tener sexo con estas mujeres delante del ídolo. Cristianos que lloraron en las catacumbas estaban ahora en esa condición. En los tiempos de Constantino, por la misma jerarquía que él le había dado a las iglesias, se extendió su reino, por supuesto, su imperio era grande. Y habían 5 ciudades principales. 5 ciudades principales. Estaba Roma, estaba Antioquía, estaba Alejandría, estaba Constantinopla y también estaba Jerusalén. Estas 5 ciudades, que abarcaban un vasto territorio en ese tiempo, en la geografía de ese tiempo y en la era de la cristiandad, se extendió con los cristianos. Los cristianos llegaron a todos estos lugares de una manera tremenda.
Y por supuesto, era necesario que en cada una de estas ciudades, que eran grandes, porque Roma era el imperio, el centro del imperio, Jerusalén para los judíos, Antioquía, que fue el lugar donde por primera vez le llamaron cristianos a los creyentes, Constantinopla, una ciudad en memoria de Constantino el Grande, y por supuesto Alejandría, que era la ciudad de la cultura. Dice que en Alejandría existía una de las bibliotecas más grandes del mundo, donde ahí estaba toda la ciencia, toda la cultura escrita, de hombres famosos. ¿Qué hizo el emperador de Roma, Constantino? Como ya estaba ligado con todos ellos, con todos los cristianos, dijo: vamos a establecer obispos. Y vamos a colocar obispos en cada una de estas ciudades principales. Lo vamos a establecer de tal manera que en Alejandría haya un obispo principal, en Antioquía igual, en Jerusalén, aquí en Roma, en Constantinopla, etcétera, etcétera. Y colocaron 5 obispos, pero todos ellos con la misma doctrina, con la misma enseñanza. Y todos ellos dentro de una vida de comodidad y de tranquilidad. Dios le dice a esta iglesia: en el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Miren qué interesantes palabras. ¿Por qué le dice: le daré a comer el maná escondido? Porque el alimento que ustedes tienen es el alimento, los manjares terrenales, la comida opulenta que te da el mundo. Todas estas cosas te satisfacen y te llenan, pero te llenan terrenalmente, humanamente. Hacen crecer tu ego. Te convierten en una persona importante, porque donde hay manjares hay personas importantes. Tú eres parte de ese círculo. Pero al que venciere, al que me fuere fiel, yo no le daré esa comida. Yo no te daré parte con esos grandes, sino que comerás el maná, la comida que viene del cielo, la comida que alimenta el alma, el espíritu, la comida que te lleva a que estés un día sentado en la mesa de la gran cena del Cordero, allí ante Dios y ante todos los ángeles. Esa es la comida que yo tengo para ti. Al que venciere le daré a comer el maná, y no toda esa opulencia mundanal y terrenal que solo es duradera por un tiempo. Lo que yo te daré será para siempre. Y termina diciendo: bendito el Señor. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En los juicios de esos tiempos, cuando la gente era juzgada por algún delito, los jueces de ese tiempo entregaban una piedra al que estaba acusado. Si la piedra era negra, definitivamente ese hombre estaba condenado. Pero si la piedra era blanca, entonces estaba absuelto. Cuando Dios le dice a esta iglesia y le refiere: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, está diciendo: si yo te veo que eres absuelto, eres inocente, entonces yo te absuelvo. Yo te daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo para ti y para un lugar especial que yo tengo reservado para ti. Dios
a cada una de las iglesias le buscaba que ellos reflexionaran, que ellos se arrepintieran, que ellos le buscaran, que ellos se acercaran a Él. Este mensaje no era para condenarlo, era para darles la oportunidad, era para advertirles, era para decirles: salgan de esa condición, búsquenme a mí, yo te daré una piedrecita blanca en vez de una piedra negra que te condena. Bendito sea el nombre del Señor. En el 590, en la era cristiana, al 1317, aparece la iglesia de Tiatira. Es una secuencia en la historia. Y la iglesia de Tiatira, su nombre significa sacrificio incansable. Bendito el Señor. Sacrificio incansable. Les dije hace un momento que Constantino, junto con la cúpula principal de la iglesia, habían puesto 5 obispos: Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Jerusalén, Roma. Estaban ahí principales. Pero cuando aparece la iglesia de Tiatira, que es la continuación, por supuesto, de la iglesia de Pérgamo, hay un problema muy grande entre los principales. El obispo de Roma, Roma era la única ciudad separada de todas las demás, porque todas estaban allí, cerca. Pero Roma estaba por acá, separada totalmente. Siempre ha habido un problema cuando la gente se separa. Cuando la gente está separada del grupo, un problema tiene. Cuando la gente dice: me voy rápido porque yo no quiero juntarme con nadie, tiene un problema grande. Cuando un creyente se va atrás o se va afuera y no quiere estar en el culto, tiene un problema grande. Cuando un creyente no hace amistad con los cristianos, con los hermanos de la iglesia, sino que siempre está alejado, tiene un problema grande espiritualmente. Este obispo de Roma vio que el gobierno, el imperio romano, que tenía todo el poder en el mundo, vio que podía sacar ventajas económicas aliado con él. Y este obispo de Roma se une, hace un acuerdo político para que este imperio, porque siempre a través de todas las edades los imperios, los reinos, los gobiernos han tenido zozobras, peligro de caer, de ser dominados por otros, de ser traicionados, etc. Entonces, ellos buscan aliados que muevan gran cantidad de gente para hacer convenios, ¿no? Te ofrezco tal cosa y tú me ayudas, tú me apoyas, etc. El obispo de Roma aprovechó circunstancias de debilidad en Roma para unirse con el emperador más allá de lo que la doctrina y la enseñanza en aquellos tiempos establecía. Y él decía: yo te apoyo, pero tú también me apoyas, decía el obispo. Yo quiero que tú me blindes, yo quiero que tú me des tu respaldo, porque me voy a enfrentar a los otros obispos. Yo quiero tomar el control de toda la iglesia, porque la iglesia era como un tribunal supremo, donde hay 5 jueces supremos, y ellos, cada uno tiene su determinación propia. Entonces, este obispo no quería eso, él quería ser absoluto. Él quería tener el control de todo. Y aliado con Roma, él se separa de los demás
en el sentido de que ya no los considera como parte esencial de la jerarquía en la iglesia, sino que ellos tenían que estar bajo el mando de él. Y es ahí donde se arma todo un problema, una situación que altera a todos los obispos y las iglesias en Alejandría, en Antioquía, en Jerusalén y en todas partes comenzaron a estar en problemas porque también reconocían al de Roma. El de Roma, por supuesto, comenzó a ofrecer y cosas. Y es ahí donde por primera vez surge el Papa romano. Porque el que se separa de los demás se convierte en una autoridad y es ahí donde nace la era papal, el Papa de Roma. Y ahora el Papa de Roma tenía toda la autoridad y los otros fueron desplazados y el Imperio Romano respaldaba al Papa y, por supuesto, hacían de lado a los demás obispos. Se divide la iglesia. Muchos de esos obispos se separan y las iglesias que estaban con ellos también se separan, otros se quedan con Roma y ahí empieza un grave problema. El nombre de esta iglesia, como ya lo dije, significa sacrificio incansable. Porque es en esta era de la iglesia de Tiatira donde empiezan toda una serie de doctrinas y enseñanzas que tienen que ver con sacrificios. Y ahí es donde empiezan los diferentes sacrificios de caminar de rodillas, de dar óvulos, de incluso la Santa Cena se convierte, según la doctrina de ellos, en algo real, que se convierte en la sangre real y en la carne real de Cristo, que eso es una herejía. Y empiezan una serie de ordenanzas que hasta el día de hoy lo practican en la Iglesia Católica. Las misas a los muertos, por las almas, aparece la enseñanza del purgatorio, donde la gente que muere va a un lugar llamado el purgatorio y que a través de las misas, de las oraciones, entonces sacan a esa alma del purgatorio y lo envían al cielo. Cosa que tira al suelo el sacrificio de Cristo. Porque si por el purgatorio somos salvos, ¿para qué vamos a Cristo, pues? Simplemente oramos y sacamos a nuestro familiar del purgatorio. ¿Para qué Cristo? Pero la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Entonces, hermanos, una serie de ordenanzas se empiezan a dar. El bautismo a los niños, cosa que está contra las Escrituras, porque la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado. Un niño, ¿qué cosa va a creer si es un niño que todavía no sabe ni su nombre? Es un bebito. Tiene que creer, tiene que arrepentirse. La Biblia dice que venían siendo bautizados por Juan, arrepintiéndose de sus pecados. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Pero se establecen todo este tipo de dogmas, de doctrinas, que generan un problema muy grande. Y se establece por primera vez la iglesia universal. Universal significa católica. La iglesia católica. Así es como surge, así es como aparece. Usted lo puede ver, es fácil encontrar en internet la historia de la iglesia. El hecho es de que esta iglesia de Tiatira comenzó a tener problemas muy grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Porque esta iglesia, según nos dice aquí el Señor,
en el verso 20, dice, verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, ¿no? Y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando habla de una mujer, recuerden que cuando Dios habla a la iglesia, le habla a la iglesia en general. No le habla a la iglesia de Roma, le habla a la iglesia en general, la que está en Antioquía, en Constantinopla, a todos. En una parte le señala a los demás, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, ¿verdad? Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. La mujer en la Biblia está representada como una iglesia, una congregación. A esa mujer de Roma la toleras. ¿Y qué es lo que hace? Que se dice profetiza y que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una iglesia totalmente idolátrica. Verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Miren cómo dice, y a todas las iglesias. No hay más que una sola iglesia, pero se está refiriendo a las principales iglesias de las otras naciones, de Antioquía, de Constantinopla, de Jerusalén, de Alejandría. Ustedes se están uniendo con Roma. Y al que se una con Roma, yo le haré caer en cama y morirán sus hijos. Dios comienza a darles fuerte, a hablarles fuerte. Pero dice, bendito el Señor, verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué le dice esto? El Señor le dice a esta iglesia, tú estás poniendo tu mira en la organización de Roma. Estás mirando a la iglesia como tu motivación espiritual. Hace un par de días estuve en casa de una hermana y yo hablaba con su esposo y su hijo y les decía, a veces nosotros miramos la congregación como un modelo a seguir. Nos equivocamos totalmente. La congregación no es un modelo a seguir. La congregación está llena de gente enferma, tanto del alma como del cuerpo. Los cultos y las reuniones nuestras en la iglesia es para los pecadores, para afirmar nuestra vida, para poder ser exhortados, para poder ser edificados, para poder ser consolados. Cada uno de nosotros vivimos en una batalla, en una lucha diaria contra nuestra carne, contra nuestro yo, contra nuestros deseos, contra nuestros intereses. Estamos involucrados en tantas cosas que todavía no aprendemos a soltar cosas y a agradar a Dios. Estamos en un proceso. Cuando un creyente viene a la iglesia y comienza a mirar a la congregación, como que la congregación es el modelo. Dicen, en esta iglesia no hay santidad.
En esta iglesia no oran, en esta iglesia no ayunan, en esta iglesia hay desorden, en esta iglesia hay sensualidad, entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo, el modelo que yo estoy buscando, el modelo que yo estoy siguiendo, no lo encuentro. Pues déjame darte una noticia, no la vas a encontrar en ninguna parte del mundo. Porque la iglesia no es el modelo es Cristo. El perfecto es Cristo. Y ahí es donde se desprenden los dos grupos. Aquellos que entienden que el modelo es Cristo, aquellos que entienden que el Señor es el perfecto y que hay que seguir sus pisadas. El que me sigue no andará en tinieblas, dijo Cristo. Y el otro grupo que sigue la organización. Y por eso hay iglesias que se jactan y dicen, porque esta obra está llena de pecadores, de infieles, de mentirosos, de hipócritas. Es el Señor. Nosotros debemos honrar siempre al Señor y decir como obra, como iglesia, siervos inútiles somos. Porque lo que debimos hacer, eso hacemos, somos inútiles. Sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Él es el modelo a seguir. Hay que seguir las pisadas del Maestro. Hay que oír la voz del pastor de pastores. Hay que permanecer en su palabra. Hay que estar siempre al lado de Él. Los que lo entienden comienzan a seguir al Señor y a entender que se tiene que comprender a los demás, que no todos están en la capacidad de entender esto. Y tratar de orar por ellos y ayudarlos espiritualmente, porque no lo entienden. Porque siguen carnales, siguen mundanos, siguen pecando, siguen con sus propios intereses, son mentirosos, son fraudulentos, son hasta rebeldes. ¿Cuántos años llevo en el pastorado? Ya perdí la cuenta. Toda mi vida he batallado con gente opositora, toda mi vida. Toda mi vida he luchado con hermanos rebeldes, con hermanos traicioneros, con hermanos desobedientes, con hermanos tercos, con hermanos que no quieren trabajar, que no quieren colaborar, con hermanos que siempre están con excusas y esto y lo otro, que siempre están en chismes y en enredos. Toda mi vida, desde que entré a la obra, hermano, como pastor, durante todo mi ministerio he visto que la mayoría son así. Toda mi vida he luchado, me han hecho llorar, me han sacado canas, me han hecho sufrir, me he enfermado ante estas situaciones, ante tanta oposición, ante tanta incredulidad, ante tanta queja. Pero yo he comprendido siempre, porque así me lo ha hecho comprender el Señor. No es contra ti, es contra mí, dice el Señor. Ellos son así porque no han nacido de nuevo. Ellos son así porque todavía no entienden que yo soy el modelo a seguir. Ellos están buscando una perfección en lo humano. Están buscando una perfección en la iglesia, como si la iglesia fuera el modelo. La iglesia no es el modelo. La iglesia está como en un hospital. Están tratando de curar sus heridas, de salir adelante, de resucitar. Están con oxígeno, muchos de ellos. Yo soy el modelo a seguir y hasta el día que ellos lo entiendan, el día que ellos lo comprendan, el día que ellos se humillen y se arrepientan y me busquen a mí, el único Dios verdadero, entonces podrán cambiar y ser diferentes. ¡Gloria a Dios! Tiatira se volvió idólatra, pero el Señor le dice, no pongas tu confianza en esa ciudad de Roma. No pongas tu confianza en las ciudades, en tus obispos. Yo te haré entrar a una ciudad diferente.
Por eso es que le dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Para los que me siguen, yo tengo la nueva Jerusalén. Si tú quieres un lugar perfecto, la nueva Jerusalén como lugar y Cristo como el modelo a seguir. Yo te haré entrar a la nueva Jerusalén. No pongas tu confianza en los modelos de las iglesias. Es que en esa iglesia parece que están bien. Yo he escuchado a un pastor por internet, que excelente, extraordinario, ¿cómo quisiera que sea mi pastor? He visto una iglesia en tal lugar llena de hermanos, cantidad de hermanos, qué lindo, ¿cómo quisiera estar allí? Pero no estás allí, estás acá. Y cuando despiertas de tu sueño y me miras a mí y miras la iglesia, ¿cómo quisiera estar allá? Pero Dios dice: ellos, al igual que tú, quisieran estar también en otro lugar. Muchos de ellos también están inconformes. También se rebelan. En esos lugares donde tú crees que la cosa es perfecta, hay mucha gente insatisfecha. Pero hay un lugar al cual yo he preparado para ti. Un lugar donde será el lugar donde habite Cristo con su iglesia, la nueva Jerusalén. No es Roma, no es Constantinopla, no es Antioquía, no es Alejandría, no es Jerusalén. Es la nueva Jerusalén, el lugar perfecto. En esta tierra no hay lugares perfectos. No lo hay, hermano. Por más que lo busque. Quisiéramos ser perfectos, pero no lo somos. Bendito el Señor. Y luego, estamos ¿en qué iglesia? Tiatira, ¿no? Entramos a Sardis. Sardis empieza del 1517 a 1750, ya, época ya medieval, 1750. Sardis es la iglesia de la Reforma. Gloria a Dios. La iglesia de la Reforma, donde aparece Lutero. Porque Tiatira era la iglesia de la idolatría, de los sacrificios incansables, de las procesiones. Ahora aparece Sardis. Hay un cambio en esa era. Se levantan los protestantes. Los protestantes como Lutero, como Juan Hus, como Savonarola y otros hombres más que lucharon por la reforma, cansados de que ellos veían una cosa en las escrituras y veían otra en la práctica de estas congregaciones. Se rebelan contra la Iglesia Católica. Y Lutero establece sus 91 tesis, dentro de las cuales una de ellas, la más significativa de todas, aludía que la salvación era por fe, que el justo por su fe vivirá. Que no era por comprar esas absoluciones papales, que mientras más compras de esos papeles, más tienes seguridad de entrar al cielo. Que cuando la moneda cae dentro del cofre, un alma es liberada. Todo eso, Lutero entendió que era una farsa. Y Lutero establece un cambio, la reforma. Se enfrenta Lutero con los principales teólogos de ese tiempo. Deciden matarlo, como mataron a Juan Hus.
Juan Hus también establece su pensamiento cristiano y lo quemaron. Murió cantando ese hombre. Y Lutero igual lo iban a matar, pero unos alemanes lo interceptan en el camino y lo salvan y lo sacan de ese camino donde lo esperaba una turba de gente perversa que estaban ayunando 21 días y que no iban a levantar el ayuno hasta matar a Lutero. Pero lo salvan a Lutero y lo llevan a Alemania, donde estaba el rey de Alemania. El rey lo protege a Lutero. Empieza una guerra entre el rey de Alemania y Roma. Una batalla ideológica donde el Papa de Roma quería imponer sobre el rey de Inglaterra y el rey de Inglaterra no se dejaba y se mantenía su posición como rey. Y estaba dispuesto a ir a la guerra. Y ahí donde surge la reforma. Ahí donde aparecen los luteranos. Ahí donde aparece el protestantismo. Los protestantes afirmando que la doctrina cristiana no era por obras, sino por fe. Que la salvación no era por obras, sino por fe. Y nos dice acá esta iglesia de Sardis, que significa su nombre remanente. Miren qué interesante. Remanente significa Sardis. Y nos dice, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren eso. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué era lo que pasó en la época de la Reforma? Por más que Lutero y los otros hombres reformistas trataban de hacer entender a la gente, a la iglesia, que el justo vivirá por la fe, no entendían. Ellos habían sido adoctrinados así. Ellos habían sido enseñados así. Le dijeron a Lutero lo mismo que me dijeron a mí una vez. Tú antes enseñabas esto, ¿por qué has cambiado? Así me han dicho a mí. Yo, pastor, recibí la doctrina de usted. Usted ahora que tiene otra forma. Pero usted fue el que me enseñó a mí antes, así. Así era Lutero. Lutero enseñó conforme las prácticas de ese tiempo, pero cuando él descubre en las escrituras cosas que no eran así, él cambia, como tenemos que cambiar todos. Pero la gente estaba con el chip metido adentro. Ellos tenían temor. Pero a mí me enseñaron que es a través de las misas que las almas se salvan, que salen del purgatorio. Me enseñaron que el óvulo papal había que comprarlo porque eso me salva. Me dijeron que si yo adoraba la cruz, que si yo adoraba a la Virgen, que si yo adoraba al Santo, eso me salvaba. Me enseñaron que si yo hacía sacrificios, si yo hacía penitencias, eso me salvaba. Me lo han enseñado por años, por décadas. Toda mi vida yo he creído eso. Y ahora vienes tú a decir que no es así. No podían aceptarlo, hermano. Es por eso que el Señor les habla. Le habla a Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué fue lo que recibieron y oyeron? El mensaje de Lutero. El mensaje de la palabra de Dios.
tal como Lutero muy bien lo interpretaba. Y dice, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se lo dice a esa iglesia de ese entonces, que no entendía. Yo tengo muchos hermanos acá que son del Antiguo Testamento. Ellos hasta ahora no entienden. No importa cómo yo lo enseñe, no importa cómo yo lo explique. Ellos dicen, no, a mí me enseñaron así. Usted me enseñó así. Yo no voy a cambiar. Ellos mantienen todavía sus formas, sus conceptos, sus doctrinas, sus dogmas arraigados. Es que fueron muchos años recibiendo esas enseñanzas en la congregación, en otras congregaciones, en las confraternidades, en las convenciones, en las campañas, en todas partes se hablaba de lo mismo. Año tras año, día tras día, todos los días en el culto, todas las semanas, todos los meses, todos los años, por años, 20 años recibiendo lo mismo y que de repente le digan que no es así. No es para menos. Está metido el chip. No lo puedo sacar. Solo Dios puede hacer eso. Esa gente no podían sacar de su mente lo que le habían enseñado toda su vida. Por eso es que la iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Y le dice al final, verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quiénes eran esas pocas personas? Los luteranos. La gente que recibió el mensaje. Esas pocas personas no han manchado sus vestiduras. Han sido libres de esas doctrinas y de esas cosas. Ellos caminarán conmigo con vestiduras blancas y dignas. Y luego viene dos iglesias que son la misma. Son la misma. Filadelfia y la Odisea, que son las que representan a estos tiempos en que vivimos, nosotros. Filadelfia y la Odisea somos nosotros en este tiempo, ambas. Pero están divididas, ¿por qué? Porque hay una etapa en Filadelfia y hay una etapa en la Odisea, pero ambas son la misma en el mismo tiempo, en el mismo tiempo. Filadelfia, dice la Escritura en el versículo 8 del capítulo 3, estamos en el capítulo 3. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has gustado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí, a diferencia de Sardis, en estos tiempos la iglesia le gusta la palabra. Usted ve a la gente en internet, todo tipo de mensajes, todo tipo de predicadores, y ahí está la gente. Concierto por acá, campaña por ahí está la gente. Llenan estadios y todo. Pero Filadelfia empieza, que es la era moderna, la era nuestra, siglo XX, por decir, estamos ya en el XXI. Siglo XX. Empieza la muy famosa llamada obra misionera. Filadelfia es la iglesia misionera, donde aparecen hombres evangelistas por aquí, evangelistas por allá, de renombre, Gigi Ávila, otros más, que ya ni me acuerdo, famosos, Rasky,
y otros famosos, llenos de poder, milagros, sanidades, Morris Cerulo y otros más. Campaña, y se abren obras. Es el periodo donde se abren obras en todo el mundo. Salen los misioneros, tanto los americanos, los puertorriqueños. Puerto Rico, a pesar de ser una isla pequeña, una nación pequeña, fue la que más misioneros sacó en toda la historia moderna de la iglesia. Puertorriqueños estaban en todas partes y Dios los usaba poderosamente. Hasta en el Perú llegaron los puertorriqueños. Se abrieron obras en diferentes países, en toda Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica, el África, los países asiáticos. Comenzaron los misioneros a salir. Muchos de ellos fueron torturados, murieron. Acá en el Perú, en una parte de la sierra, mataron misioneros. Y en otros países igual. Pero los misioneros estaban y llegaron y fundaron obras y se establecieron. Los peregrinos, por ejemplo, no eran del Perú, eran por los misioneros, unos gringos que llegaron y establecieron la iglesia de los peregrinos. Luego se dividieron y establecieron la iglesia peregrina del Perú, pero no empezó así. Igual se fundaron otras obras y así. Cada uno de los misioneros llegaban. Fue la época de los misioneros. Y es lo que el Señor le establece a ellos y le dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta para las misiones. Tú saldrás por esa puerta, tú llegarás a esos destinos. Filadelfia comenzó a predicar la palabra y la gente comenzó a gustar la palabra. Se llenaron de la palabra. Países completos. Era increíble lo que Dios hacía. Era increíble cómo se fueron convirtiendo nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros. A través de la palabra comenzaron a llegar. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Yo te guardaré de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa prueba? El anticristo, la gran tribulación. He aquí yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación. He aquí yo vengo pronto, es decir, yo te sacaré de esta tierra, por cuanto has guardado mi palabra. En esta etapa, que han sido décadas atrás, se refleja la iglesia de Filadelfia. Pero luego aparece lo que hoy vivimos, donde hoy estamos, la Odisea. Y miren lo que pasa con la Odisea. Verso 15, capítulo 3. Yo conozco tus obras, miren lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y estas últimas palabras son las que nos revelan que no son, como muchos enseñan, que es la iglesia que va a estar en la gran tribulación. Porque los que se queden en la gran tribulación no tendrán esta participación que dice aquí: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es para la iglesia. Eso es para la iglesia que es arrebatada, no para los de la gran tribulación. La Biblia dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, no en la segunda. Por eso, hoy, que estamos en la etapa final, donde en cualquier momento sonarán las trompetas, ¿qué tenemos? ¿Qué vemos a nuestro alrededor en las iglesias? Tibieza. Una mezcla de caliente con frío. Tibios. No son calientes, no son espirituales, pero tampoco están en el mundo, pero son tibios. Hay una mezcla de mundo con espiritualidad. Una mezcla. Por eso es que no se puede detectar quién es quién y quién no es quién. La tibieza espiritual. Creyentes que representan una forma cristiana, pero por dentro no tienen nada. Están vacíos. Son tibios, les gusta la tibieza. Les gustan las cosas del mundo. Y quieren meterla dentro de la iglesia cristiana. Por eso es que usted puede ver que en las congregaciones hay de todo. Hay payasos predicando, hay títeres predicando, hay música rock con esos peluconazos, con la camisa abierta hasta el ombligo y tocando a todo dar, con humo de hielo seco en el altar, como si fuera un concierto mundano. Hay de todo. Desde bailarinas, bailarines, acróbatas que se paran de cabeza sobre ladrillos con las manos, y ahí los ladrillos tienen nombres: orgullo, mezquindad, y entonces con la mano sacó el orgullo, y así predican ahora. Se ha perdido el respeto a las autoridades de la iglesia, se ha perdido el respeto a la palabra de Dios. Hay muy poca santidad. Cada uno tiene su propio criterio, su propia filosofía, su propia manera de entender. A nadie le gusta que le estén reprendiendo, a nadie le gusta que le exhorten, a nadie le gusta que le digan eso está mal. No quieren aceptarlo, quieren vivir como ellos quieren estar como ellos quieren. Si en la iglesia se nombra fulano, mengano, sotano, ese fulano dice no quiero y quiero estar en el otro lado y se va al otro lado y no le importa nada. No obedecen a nadie, no se sujetan a nadie. Son tibios. Son gente que no ha entendido nada. Y toda esa gente se va a quedar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono de gloria. Al que venciere. Al humilde. Al que respeta, al que se sujeta, al que obedece, al que ama a Dios, al que vive la santidad, al que se da cuenta que no puede involucrarse con el mundo, que quiere a Dios por encima de lo material, que puede ser necesario, pero esa no es tu vida. Tu vida es servir a Dios. Lo demás será añadido.
Así es como funciona en el mundo espiritual. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. No necesitas ningún esfuerzo de nada. El que busca a Dios, Dios le añade. Dios le provee. Si lo hace con las aves y con las flores, ¿no lo hará con nosotros, hombres y mujeres de poca fe? Esta es la historia. Estamos en este tiempo de tibieza, donde las doctrinas son diversas. Todo viento de doctrina, todo tipo de enseñanza, una mezcla con otra, que aquí, que allá. Ahora resulta, estaba escuchando por televisión el otro día en YouTube a un pastor diciendo que Judas no traicionó a Cristo, que es una mala interpretación, dice él. Me dieron ganas de lanzar, tenía una taza de té en la mano y me dieron ganas de lanzarle por la cabeza. Pero tiene seguidores un montón. Gente que tiene doctrinas erradas. ¿Y cómo lo siguen, hermano? ¿Sabe por qué lo siguen? Porque esa gente no tiene entendimiento. Porque están ciegos y son guías de ciegos. Porque son tibios. No son espirituales. Yo no puedo hacer del refugio una iglesia espiritual. No puedo. Solo puedo traer el mensaje como mensajero de Dios. Pero eso depende de ustedes. Que comprendan la palabra y que busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo supongo que ese silencio es porque la palabra de Dios te ha dejado mudo. Es porque te das cuenta de tu condición. Es porque Dios ha abierto tu entendimiento y te ha mostrado la realidad de tu corazón. ¿Por qué no buscas a Dios hoy? ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Déjame orar por ti. Hoy es el momento. Y si hay alguien que quiera que yo ore por usted, tengo un mensaje de Dios para ti. Pasa aquí delante. Si tú quieres que haga una oración por ti, pasa aquí delante. Es lo que Dios te dice, pasa aquí delante. Ven a mi presencia, ven a mi encuentro, dice el Señor. Ven a recibir salvación, vida eterna. Ven a recibir bendición para tu alma. Ven aquí. Ven aquí. Esta palabra tiene que conmoverte, hermano. Esto es palabra de Dios. Yo anoche no sabía qué hacer, entendiendo lo que Dios decía. Ven aquí. Acércate. Acércate. Con confianza. Con convicción. Ven a decirle al Señor, Dios mío, eso me está pasando a mí. Me siento tibio, a veces frío. Tengo tantos pensamientos. A veces quiero venir, a veces no quiero venir. Busco excusas. No te sirvo. No le hablo tu palabra a nadie. No ando en santidad. Hay pecados en mi vida. Mi condición empeora. Tengo
tengo tanta confusión en mi mente, tantas doctrinas, tantas enseñanzas. Señor, sálvame. Señor, santifícame. Señor, toma mi corazón, toma mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, todo mi ser. Dios mío, que la sangre de Cristo me limpie. Dame entendimiento para servirte. Dame entendimiento para andar como tú quieres. Díselo con tus propias palabras. Toda la iglesia allá atrás se pone de pie. Todos los hermanos. Y yo sé que hay muchos que deberían estar aquí. Deberían estar aquí delante. Pero como les dije, yo no los puedo hacer espirituales. Eso es solamente Dios a través de un corazón arrepentido. Solo Dios puede cambiar tu vida si tú te arrepientes, si tú te humillas. Y usted que ha pasado aquí adelante, humíllese. Pídale perdón a Dios. Señor, perdóname, soy un miserable. Yo no soy digno de nada. Tanto tiempo que conozco de ti y siempre he estado apartado, siempre he estado con lucha, siempre he estado entre dos pensamientos. Perdóname, Señor, por ser de doble ánimo, por no estar sujeto, por estar por aquí y por allá, escuchando a uno y a otro, voces diferentes, y nunca me he afirmado para nada. Siempre he sido un creyente mediocre. Siempre he sido un creyente sin fe. Siempre he estado quejándome de todo. Siempre he sido mezquino. Nunca me he sujetado. Perdóname, Señor, porque tu verdadera iglesia no es así. Tu verdadera iglesia está compuesta de hombres y de mujeres santos, de hombres y mujeres que te adoran en espíritu y en verdad, de hombres y mujeres que oran, que ayunan, que buscan tu rostro, que viven en la santidad que tú quieres. Tu iglesia es la iglesia que ama tu palabra, es la iglesia humilde y sencilla, que sabe entender a los demás, que no está en chisme, que no está en enredo, que no está en pleitos, sino en armonía con los demás. Cambia mi vida, Señor. Sálvame, Señor Jesús. Libértame. Rompe mis cadenas y ataduras. Te necesito, Señor. Ven a mi corazón. Díselo mientras que oramos por ti ahora. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, mira cada vida que ha pasado aquí delante. Y aquellos que tal vez en sus casas, en sus hogares, han escuchado esta palabra. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre ellos allá, donde quiera que estén. Y sobre todos los que están aquí delante en este altar, que han pasado humillados. Perdónales, Señor. Perdona todo pecado, perdona toda impiedad. Perdona toda obra vergonzosa, mala. Perdona, Señor, toda perversión. Dios mío, extiende tu mano. Quita toda mentira. Quita toda, Señor, negatividad de sus mentes. Salva estas vidas. Que la sangre de Cristo los limpie. Que tu Espíritu Santo los purifique. Que sean santificados. Hechos nuevas criaturas, Padre. Toma el control de ellos. Toma el control de sus vidas. Reprendo toda obra satánica. Echo fuera todo poder demoníaco. Y que tu palabra se impregne en cada fibra de su ser. Y te sirvan y te amen como tú quieres, Señor. Y los que están enfermos, los que tienen males, por Gladys Burga, Chanamé,
que está siendo intervenida. Por cada hermano y hermana que están enfermos aquí, sana sus cuerpos, quita sus dolencias, desaparezca sus males. Oh Dios, ten misericordia y toca esos cuerpos enfermos, regenerándolos como cuerpos sanos y libres de toda enfermedad. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias porque he recibido el perdón. Gracias porque tú has hablado a mi vida. Gracias por mostrarme cómo es tu iglesia. Gracias por enseñarme tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Vuelve a tu lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Maravilloso es Dios. Maravilloso es Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a entrar ahora a una parte muy importante, que es el recojo